Bienvenidos, queridos hermanos. La Pasión de Cristo no es solo un evento histórico, es el mayor acto de amor que ha existido. Es el sacrificio supremo, la entrega total de un Dios que, siendo todopoderoso, se hizo hombre para sufrir por nosotros y redimirnos. No lo hizo por la obligación, sino por amor. Un amor tan grande que prefirió ser humillado, golpeado y crucificado antes que dejarnos sumidos en el pecado y la muerte. Desde el inicio de la humanidad, el hombre se alejó de Dios, rechazando su amor y eligiendo el pecado. Pero Dios no nos abandonó. En su infinito amor, trazó un plan de salvación, enviando a su Hijo único para cargar con nuestras culpas y abrirnos las puertas del cielo. La Pasión de Cristo no es solo una historia que se cuenta cada Semana Santa, es el centro de nuestra fe, el momento en que el amor venció al odio, la misericordia venció al pecado y la vida venció a la muerte. Este video es una invitación a caminar junto a Jesús en sus últimas horas, a mirar su rostro ensangrentado, a sentir el peso de la cruz, a escuchar sus palabras llenas de amor y perdón. No es un relato más, es la historia que cambió a la humanidad, es el sacrificio que nos dio la vida eterna, pero ¿hemos comprendido realmente lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Somos conscientes del precio que pagó por nuestra salvación? Jesús no solo sufrió físicamente, sino también en lo más profundo de su corazón. Fue traicionado por uno de sus amigos, abandonado por aquellos que lo seguían, humillado y tratado como un criminal, y lo aceptó todo, sin resistirse, sin defenderse, porque su amor era más grande que el dolor. Acompañemos a Jesús en este camino de amor y sacrificio. No lo miremos solo con la emoción de un espectador, sino con el corazón de un discípulo que se deja transformar por su entrega, porque la Pasión de Cristo no es solo un acontecimiento del pasado, es un llamado a cambiar nuestra vida hoy. Es una invitación a responder con amor al amor más grande que jamás ha existido. Desde el principio de la humanidad, Dios ha buscado la reconciliación con su pueblo. El pecado nos separó de Él, pero su amor es más grande que nuestra debilidad. A lo largo de la historia, envió profetas, reyes y mensajeros para guiar a su pueblo de regreso al camino de la salvación, pero el corazón del hombre muchas veces se endureció. Dios no se dio por vencido. En su infinito amor, trazó un plan perfecto, enviar a su propio Hijo para restaurar lo que el pecado había destruido. Jesús vino al mundo no solo para enseñar, sino para cumplir la voluntad del Padre, para ofrecer su vida como un sacrificio perfecto por la humanidad. No fue una víctima de las circunstancias, no fue un simple profeta injustamente condenado. Él mismo dijo: «Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente». Jesús asumió el dolor, el rechazo y la cruz porque sabía que era el único camino para la redención de la humanidad. Su pasión no fue un accidente, fue el cumplimiento de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron la llegada de un Mesías que sufriría por su pueblo. Isaías lo describe con palabras impactantes. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, conocedor del sufrimiento. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido sanados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigua alianza, los israelitas ofrecían sacrificios de corderos para expiar sus pecados, pero esos sacrificios eran solo una sombra de lo que estaba por venir. Jesús se convierte en el sacrificio definitivo, el cordero sin mancha que se ofrece a sí mismo en la cruz, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, sellando una nueva y eterna alianza entre Dios y la humanidad. La Pasión de Cristo es la prueba más grande del amor de Dios. No se trata solo de un sufrimiento físico, sino del peso de todos los pecados de la humanidad sobre sus hombros. Cada burla, cada golpe, cada clavo que atravesó su piel fue soportado por amor a nosotros. Fue el precio de nuestra redención. Este sacrificio nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo respondemos al amor de Jesús? ¿Somos conscientes del precio que pagó por nosotros? Su muerte no fue en vano. Nos dio la oportunidad de una vida nueva. Pero depende de cada uno aceptar ese regalo y vivir conforme a su enseñanza. No basta con emocionarnos al escuchar su historia. Debemos hacer la vida en nosotros. Jesús sufrió y murió para darnos libertad, para salvarnos del pecado, para abrirnos las puertas del cielo. Vamos a seguir viviendo
como si su sacrificio no tuviera valor? ¿O vamos a entregarle nuestro corazón y caminar con Él en el camino de la salvación? Hoy es el día de decidir. Jesús nos espera con los brazos abiertos, con el mismo amor con el que los extendió a su cruz. Con el corazón dispuesto, recorramos con Jesús las estaciones de su pasión. Última Cena y la institución de la Eucaristía. Era una noche diferente. Jesús y sus discípulos estaban reunidos en el aposento alto para celebrar la Pascua, la fiesta en la que el pueblo de Israel conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto. Era una noche sagrada, una tradición que recordaba la fidelidad de Dios a su pueblo. Pero esa Pascua no sería como las anteriores. Esa noche, Jesús iba a dar un nuevo significado a todo lo que estaban viviendo. Los discípulos estaban sentados alrededor de la mesa, sin comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. Jesús, con una mirada llena de amor, sabía que era su última noche con ellos antes de su pasión. Sabía que su misión estaba llegando a su punto culminante. Había venido al mundo para entregar su vida, y esa noche especial dejaría a sus seguidores el mayor regalo, su propia presencia viva en la Eucaristía. En un momento solemne, Jesús tomó el pan en sus manos, lo miró con reverencia, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Era un acto que cambiaría para siempre la relación del hombre con Dios. El pan ya no era solo pan, era su cuerpo, era su entrega, era su amor transformado en alimento. Luego tomó el cáliz con el vino, lo bendijo y lo entregó diciendo: «Beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». En ese instante, Jesús selló una alianza eterna, un pacto de amor entre Dios y la humanidad. Ya no serían necesarias más ofrendas de sacrificios de animales, porque Él mismo se convertía en el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Los discípulos lo miraban con asombro. Tal vez no entendían del todo lo que Jesús estaba haciendo, pero sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche no solo compartieron un banquete, sino que fueron testigos del mayor acto de amor. Jesús no solo les enseñó sobre el amor, sino que les dejó el medio para vivir en comunión con Él por siempre. La Eucaristía es el corazón de nuestra fe. No es solo un símbolo, no es solo un recuerdo, es la presencia real de Jesús entre nosotros. Cada vez que participamos en la misa, estamos reviviendo ese momento sagrado. Estamos sentados en la misma mesa con Jesús, recibiendo su cuerpo y su sangre, entrando en comunión con Él de la manera más profunda posible. Pero esa noche también fue un momento de despedida. Jesús sabía que uno de los que estaban sentados con Él lo traicionaría. Miró a Judas, quien ocultaba en su corazón el plan para entregarlo. Incluso sabiendo su traición, Jesús le ofreció su amor, le dio la oportunidad de arrepentirse. En la última cena, Jesús también nos dejó un mandato: hagan esto en memoria mía. Nos pidió que no olvidáramos su sacrificio, que viviéramos con gratitud este don, que lo recibiéramos con fe y que siguiéramos su ejemplo de entrega y servicio. Antes de terminar la cena, Jesús hizo algo inesperado. Se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilló como un siervo ante ellos. Pedro, sorprendido, intentó resistirse, pero Jesús le dijo: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Con este gesto, Jesús nos enseñó que amar es servir, que el verdadero poder está en la humildad, que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe hacerse el más pequeño. Esa noche fue más que una cena, fue una declaración de amor, un pacto eterno, un regalo divino. Jesús sabía que sus horas estaban contadas, pero en lugar de huir o lamentarse, eligió el amor hasta el extremo. Nos dejó su presencia en la Eucaristía para que nunca estuviéramos solos, para que cada vez que participemos en ella podamos encontrarnos con Él, recibir su gracia y fortalecer nuestra alma. Hoy, cada vez que nos acercamos al altar, cada vez que recibimos su cuerpo y su sangre, estamos reviviendo ese momento sagrado. ¿Somos conscientes del regalo que tenemos en la Eucaristía? ¿Recibimos a Jesús con un corazón preparado y lleno de fe? Que esta noche nos recuerde que Jesús nos amó hasta el extremo y que en cada misa
nos espera con los brazos abiertos para alimentarnos con su amor. Oración en Getsemaní y la agonía de Jesús. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos salieron hacia el monte de los Olivos. Era de noche, la brisa soplaba suavemente, pero el ambiente era tenso. Jesús conocía lo que estaba por suceder, sabía que su hora había llegado, que el sufrimiento estaba cerca, que sería traicionado y entregado a la muerte. Caminaron hasta un lugar llamado Getsemaní, un huerto de olivos donde Jesús solía retirarse para orar. Al llegar les pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran un poco más adelante. Sus palabras eran claras y llenas de angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús, el Hijo de Dios, se sintió profundamente solo en ese momento. Cargaba sobre sus hombros el peso del pecado del mundo, el sufrimiento de la humanidad, la oscuridad de todas las generaciones. Se arrodilló y con el rostro en tierra, comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había mostrado. Era el momento más duro de su vida en la tierra. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras resumen la batalla interna que Jesús estaba librando. Como Dios, sabía que debía cumplir la voluntad del Padre. Como hombre, sentía la angustia de lo que estaba por venir. No era solo el dolor físico lo que le angustiaba, sino el peso del pecado, la traición, el abandono, la injusticia, el rechazo de aquellos por los que estaba dispuesto a dar su vida. Mientras Jesús sufría y oraba con agonía, sus discípulos, cansados y ajenos a la gravedad del momento, se quedaron dormidos. 3 veces Jesús se acercó a despertarlos, pero no lograron mantenerse en vela. La humanidad, frágil y distraída, no pudo acompañarlo en su hora más oscura. En ese momento de extrema angustia, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Era un fenómeno llamado hematidrosis, que ocurre cuando una persona experimenta un nivel de estrés extremo. Jesús estaba sintiendo en su carne y en su espíritu el sufrimiento de la pasión antes de que siquiera comenzara. Pero en medio de esa agonía, el Padre no lo abandonó. Un ángel del cielo apareció para fortalecerlo, no para liberarlo del sufrimiento, sino para darle fuerzas para soportarlo. Este pasaje nos muestra la humanidad de Jesús, su fragilidad, su miedo, pero sobre todo su entrega total a la voluntad del Padre. Él nos enseña que, en los momentos de mayor angustia, la mejor respuesta es la oración. Jesús se levantó con el rostro sereno. Había tomado la decisión definitiva, entregar su vida. Ya no había dudas, ya no había resistencia, solo obediencia y amor absoluto. Entonces, la traición se hizo presente. En la oscuridad de la noche, Judas llegó acompañado de un grupo de soldados armados. Con un beso, el signo del amor y la amistad, entregó a Jesús en manos de sus enemigos. Pedro, impulsivo y valiente, intentó defenderlo con su espada, pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada, porque todos los que empuñan espada, a espada morirán. No vino a luchar con violencia, sino con amor. Se entregó voluntariamente y sin resistencia, porque sabía que su sacrificio era necesario para la redención del mundo. Getsemaní no es solo un lugar en Jerusalén, es el lugar de la prueba, del dolor, de la entrega. Todos tenemos un Getsemaní en nuestras vidas, momentos de angustia, de lucha interna, de miedo. Pero Jesús nos enseña qué hacer en esos momentos: orar, confiar y abandonarnos en las manos del Padre. Hoy, cuando enfrentemos el sufrimiento, recordemos las palabras de Jesús: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en la entrega donde encontramos la verdadera paz, la verdadera fortaleza y el verdadero amor. La traición y el arresto de Jesús. La noche en Getsemaní estaba cargada de un silencio tenso. Los discípulos dormían, ajenos a la angustia que consumía el alma de su maestro. Jesús, con el rostro marcado por el sufrimiento y el sudor de sangre, se levantó de la oración. Su destino estaba sellado. A lo largos, el sonido de pasos apresurados rompió la calma de la noche. Fariseos, soldados romanos y guardias del templo avanzaban con antorchas y armas en mano. Venían con un propósito claro: arrestar a Jesús. Pero lo más impactante de la escena era que al frente de la multitud iba Judas Iscariote, uno de los 12, su amigo, su discípulo.
Judas había hecho un pacto con los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata. Había vendido al Maestro, al que había visto multiplicar panes, sanar enfermos, resucitar muertos, aquel que había inclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena. Ahora lo entregaba en manos de sus enemigos. La avaricia, el miedo, la confusión lo llevaron a cometer la traición más infame de la historia. La señal estaba acordada. Aquel a quien yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Judas se acercó a Jesús, lo miró a los ojos y le dio un beso en la mejilla. El beso, símbolo del amor y la amistad, se convirtió en el sello de la traición. Jesús no se resistió, no se apartó, no condenó a Judas. En cambio, con una voz llena de tristeza y amor, le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese instante, los soldados avanzaron para capturarlo. Pedro, con el ímpetu que lo caracterizaba, desenvainó su espada y atacó a uno de los guardias, cortándole la oreja. Pero Jesús, incluso en ese momento de tensión, mostró su amor y su misericordia. Lo detuvo, sanó al herido y le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. ¿Acaso no puedo rogar a mi Padre, y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Jesús podía haber llamado a los ejércitos celestiales para que lo rescataran. Podía haber destruido a sus enemigos con una sola palabra, pero no lo hizo. Eligió la entrega, eligió el amor, eligió la cruz. Los soldados lo ataron y comenzaron a arrastrarlo como si fuera un criminal. Sus discípulos, confundidos y aterrados, huyeron. Aquel grupo que había prometido seguirlo hasta la muerte, ahora lo abandonaba. Jesús quedó solo. La traición y el arresto de Jesús no fueron solo actos de injusticia, fueron la prueba máxima de su amor y su obediencia al Padre. No huyó, no se defendió, se entregó voluntariamente, porque su misión era más grande que el sufrimiento. Nosotros también enfrentamos momentos de traición en nuestra vida. Hay momentos en que somos abandonados, incomprendidos, heridos por aquellos en quienes confiábamos. Pero Jesús nos muestra el camino: perdón, amor y fidelidad a Dios. Jesús nos enseñó que la victoria no está en la violencia, sino en la entrega, que el verdadero amor no se impone, sino que se ofrece en sacrificio, y que, incluso en la traición más dolorosa, el amor de Dios sigue siendo más grande. El juicio injusto y la condena de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro que había predicado el amor, la misericordia y la verdad, fue arrestado como un criminal, atado y escoltado por soldados. Fue llevado en la oscuridad de la noche ante quienes ya habían decidido su destino. No hubo un juicio justo, no hubo defensa posible, solo un veredicto anticipado: la muerte. Los líderes religiosos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo lo llevaron primero ante Anás, el ex sumo sacerdote y una de las figuras más influyentes en el Sanedrín. Anás lo interrogó con hostilidad, tratando de encontrar alguna falta en sus enseñanzas, pero Jesús no cayó en provocaciones, respondió con dignidad y con la verdad. Al no hallar motivo suficiente, lo enviaron a Caifás, el actual sumo sacerdote. Allí, los miembros del Sanedrín se reunieron en secreto para acusarlo. Fueron traídos testigos falsos para levantar cargos en su contra. Algunos afirmaban: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Pero sus testimonios eran contradictorios, y aún así el veredicto ya estaba decidido. El juicio no era más que una farsa. Caifás, desesperado por encontrar una razón para condenarlo, le preguntó directamente: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza y serenidad, respondió: tú lo has dicho, y les aseguro que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras sellaron su condena. Caifás rasgó sus vestiduras en señal de indignación y gritó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? La sala estalló en gritos de furia. Lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él. Pero los líderes religiosos no podían ejecutar la sentencia por sí solos. Necesitaban a Roma. Así que,
al amanecer, llevaron a Jesús ante el gobernador Poncio Pilato, buscando su aprobación para la crucifixión. Pilato, el gobernador romano, no estaba interesado en los conflictos religiosos de los judíos. Para él, Jesús era solo un hombre más acusado por los líderes del pueblo. Lo interrogó, le preguntó si era el rey de los judíos, a lo que Jesús respondió: «Tú lo dices». Pilato no encontró en él ninguna culpa. Se dio cuenta de que los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Buscó una salida para liberarlo, pero el pueblo, manipulado por los líderes religiosos, clamaban por su muerte. En un intento por evitar la responsabilidad, Pilato recurrió a una costumbre de la Pascua: liberar a un prisionero. Presentó ante la multitud a Jesús y a Barrabás, un criminal y asesino. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Pilato esperaba que el pueblo escogiera la libertad de Jesús, pero los sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato intentó razonar con ellos, pero los gritos eran cada vez más fuertes. Finalmente, tomó una vasija con agua, se lavó las manos delante de todos y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». El pueblo respondió con una declaración estremecedora: «Con su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato, temeroso de perder su posición y cediendo a la presión del pueblo, entregó a Jesús para que fuera flagelado y crucificado. Jesús, el único inocente, fue tratado como el peor de los criminales. Los líderes religiosos lo condenaron por envidia y odio. Pilato lo condenó por cobardía e indiferencia. El pueblo, el mismo que días antes lo recibió con palmas en Jerusalén, pidió su muerte. Este juicio nos confronta. ¿Cuántas veces hemos actuado como los fariseos, señalando a los demás sin ver nuestros propios pecados? ¿Cuántas veces hemos sido como Pilato, lavándonos las manos en lugar de defender la verdad? ¿Cuántas veces hemos sido como la multitud, dejándonos manipular sin buscar la justicia? Jesús aceptó la injusticia sin defenderse, sin maldecir, sin rebelarse. Sabía que su sacrificio era necesario. No era la fuerza de los hombres la que lo llevaba a la cruz, sino su amor infinito por nosotros. Jesús aceptó la condena para darnos la libertad. Su amor fue más fuerte que la injusticia. Que su ejemplo nos inspira a vivir con fidelidad y valentía, sin miedo a dar testimonio de la verdad. La flagelación y la corona de espinas. Jesús, el Hijo de Dios, ya había sido condenado injustamente. Pilato, en un intento de calmar a la multitud y evitar su crucifixión, ordenó que fuera flagelado. Creía que, con este castigo brutal, el pueblo se apiadaría de él y lo dejaría en libertad, pero no fue así. Lo llevaron al patio del pretorio, donde los soldados romanos se encargaron de ejecutar el castigo. La flagelación romana no era un simple castigo, era un tormento diseñado para llevar al condenado al borde de la muerte. Jesús fue atado a una columna, con las manos sobre su cabeza. No ofreció resistencia, no pidió clemencia, se entregó al sufrimiento con un amor infinito. Los verdugos usaron un flagrum, un látigo con varias correas de cuero, en cuyos extremos había bolas de plomo y huesos afilados. Cada golpe destrozaba la piel, desgarraba la carne y hacía brotar sangre. Los soldados golpeaban sin piedad, con furia, con crueldad. 1, 2, 10, 50 golpes. Su espalda se convirtió en una herida abierta. La sangre corría por su cuerpo empapado al suelo. Cada latigazo era una ofrenda de amor. Cada herida era por nosotros. Su cuerpo temblaba de dolor. Sus fuerzas se debilitaban. Sus rodillas cedían, pero no pronunció ni una queja. En silencio cumplía la voluntad del Padre. Después de la flagelación, los soldados no se conformaron con haberlo golpeado. La crueldad humana no conoce límites. Lo desataron y lo arrastraron hacia el interior del pretorio. Allí, en medio de burlas y risas, decidieron coronarlo como el rey de los judíos. Tomaron un manto púrpura, el color de la realeza, y se lo echaron sobre los hombros, pero no como un gesto de respeto, sino como una burla despiadada. Uno de ellos trenzó una corona,
no de oro ni de laureles, sino de espinas largas y afiladas. Con brutalidad la presionaron sobre su cabeza. Las espinas perforaron su piel, clavándose en su frente, en su cuero cabelludo. La sangre corrió por su rostro, cubriendo sus ojos, mezclándose con el sudor y el polvo. Los soldados, riendo, se arrodillaron ante él y le decían con sarcasmo: «Salve, Rey de los judíos». Luego tomaron una caña y se la dieron como si fuera un cetro. Se burlaban de su realeza, lo escupían, lo golpeaban en la cabeza, aumentando el dolor de la corona. Cada burla, cada golpe, cada escupitajo fue soportado en silencio. Jesús, el verdadero Rey del universo, fue humillado por aquellos a quienes había venido a salvar. Los soldados no sabían que, al colocarle la corona de espinas, estaban proclamando una verdad más profunda de lo que imaginaban. Jesús es Rey, pero su reinado no es de este mundo. No es un rey que busca riquezas ni poder, es un rey que gobierna con amor, que se entrega hasta la última gota de su sangre por sus súbditos. Cada espina representa el pecado de la humanidad, el orgullo, la soberbia, el rechazo de Dios, y aún así, Jesús la llevó con amor. Los soldados lo golpeaban y se burlaban de él, pero en su corazón solo había pedido perdón. En silencio oraba por ellos. En su sufrimiento veía nuestros rostros. Sabía que cada herida era para nuestra redención. Después de la burla, lo despojaron del manto, adherido a sus heridas, provocándole un dolor indescriptible. Lo vistieron con sus propias ropas y lo sacaron para ser crucificado. Jesús, golpeado, herido, ensangrentado, se preparó para el último tramo de su misión. No fue un simple castigo, fue el precio de nuestra salvación. Jesús carga la cruz, el Vía Crucis. El sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén. La ciudad, aún adormecida, despertaba con un espectáculo aterrador. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro de la Paz, era llevado como un criminal al lugar de su ejecución. Golpeado, humillado, con el cuerpo destrozado por la flagelación, apenas podía mantenerse en pie, pero su misión aún no había terminado. Los soldados romanos colocaron sobre sus hombros una cruz de madera pesada y áspera. Era el instrumento de su muerte, el trono desde el cual reinaría con amor. Jesús, debilitado por la pérdida de sangre y el dolor de la corona de espinas, dio el primer paso hacia el Calvario. El camino era largo y empinado. Cada paso era una agonía. Sus pies descalzos tropezaban con las piedras del suelo. El peso de la cruz lo hacía tambalearse, pero Jesús no se resistió. Sabía que cada paso lo acercaba a cumplir la voluntad del Padre. El peso de la cruz, combinado con la debilidad de su cuerpo herido, hizo que Jesús cayera por primera vez. Su rostro golpeó el suelo polvoriento. La cruz cayó sobre él, aplastándolo aún más. Los soldados, impacientes y sin compasión, lo azotaron para que se levantara. Jesús, con gran esfuerzo, apoyó sus manos en el suelo y volvió a ponerse de pie. Pero el camino era cruel. Jesús cayó una segunda vez, más débil, más herido, más agotado. Cada caída era una prueba, pero también una enseñanza. Nosotros también caemos en el camino de la vida. Nos derrumbamos bajo el peso de nuestras preocupaciones, de nuestros pecados, de nuestras heridas. Pero Jesús nos muestra que el verdadero amor es levantarse y seguir adelante. Más adelante, a punto de llegar al Calvario, cayó por tercera vez. Ya no le quedaban fuerzas. Su cuerpo estaba al límite, pero su amor era más fuerte. Se levantó una vez más, decidido a completar su sacrificio. Entre la multitud que observaba con horror el sufrimiento de Jesús, se encontraba su madre, María. Había seguido su camino en silencio, con el corazón desgarrado. Ver a su hijo, su pequeño, aquel a quien había sostenido en sus brazos cuando era un niño, ahora desfigurado y ensangrentado, era un dolor insoportable. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo palabras, solo una profunda comunicación de amor y sufrimiento. Los ojos de María reflejaban la tristeza de una madre que veía morir a su hijo de la forma más cruel. Jesús no le dijo nada, pero su mirada hablaba: «Madre, sigo adelante,
porque esto es por amor. No temas, todo se cumplirá. María sufrió con él, pero también lo acompañó en su misión. Su presencia fue un consuelo silencioso en medio del dolor. Jesús estaba tan débil que los soldados temieron que muriera antes de llegar al lugar de la crucifixión. Por eso, obligaron a un hombre que venía del campo, llamado Simón de Cirene, a cargar la cruz con él. Simón no entendía lo que estaba pasando, no conocía a Jesús. Para él era solo un condenado más, pero al poner sus manos en la cruz, su vida cambió para siempre. Jesús, con su mirada llena de amor, le enseñó que el mayor honor que alguien puede tener es cargar la cruz con él. Nosotros también estamos llamados a ser cireneos en la vida de los demás. ¿Cuántas veces vemos a alguien sufriendo y pasamos de largo? Simón nos enseña que cuando ayudamos a otros a cargar su cruz, nos encontramos con Cristo. En medio de los insultos, el ruido de los latigazos y el dolor del camino, una mujer valiente se acercó a Jesús. Se llamaba Verónica. No tuvo miedo del qué dirán, no le importó que la castigaran. Su único deseo era aliviar, aunque fuera un poco, el sufrimiento de Jesús. Sacó un velo y con delicadeza limpió el rostro ensangrentado de Cristo. Fue un gesto pequeño, pero lleno de amor. Jesús le regaló algo que nadie más tuvo. Su rostro quedó grabado en la tela como testimonio de su misericordia. La Verónica nos enseña que cada acto de amor, por pequeño que parezca, queda grabado en el corazón de Dios. Mientras Jesús avanzaba, las mujeres de Jerusalén lloraban al verlo, no podían soportar tanta injusticia. Jesús, en medio de su agonía, las miró y les dijo: «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Sus palabras eran una advertencia. Él no necesitaba compasión, sino corazones convertidos. Las lágrimas no bastaban, hacía falta un cambio de vida. Jesús nos llama a la conversión. No basta con sentir tristeza por su pasión, debemos tomar decisiones concretas para cambiar y vivir según su amor. Jesús, después de tantas caídas y sufrimientos, finalmente llegó a la cima del Gólgota, el lugar de la crucifixión. No quedaban fuerzas en su cuerpo, pero su amor seguía intacto. El Vía Crucis terminó, pero su sacrificio aún no había concluido. Ahora venía el momento más doloroso: ser clavado en la cruz. La crucifixión y la muerte de Jesús. Jesús, agotado, ensangrentado y desfigurado por la flagelación, llegó al final del camino, el Gólgota, también llamado Calvario. Era el lugar de la ejecución. Allí, rodeado de soldados, fariseos y una multitud expectante, se llevaría a cabo el sacrificio más grande de la historia. El cuerpo de Jesús apenas podía sostenerse en pie. Cada músculo dolía, cada herida ardía, cada respiración era una lucha, pero su mirada seguía llena de amor. No había odio en él, solo entrega. Los soldados lo despojaron de sus vestiduras, dejando su cuerpo herido expuesto a la humillación y el frío. Las túnicas sin costuras, la misma que su madre le había tejido con amor, fue sorteada entre ellos. Lo tendieron sobre la cruz de madera. 2 soldados sujetaron sus brazos, mientras otros preparaban los clavos. El hierro frío tocó su piel. De pronto, el primer golpe. El clavo atravesó su mano derecha. El segundo golpe. El clavo perforó su mano izquierda. Luego, con brutalidad, colocaron sus pies uno sobre otro y con otro clavo largo lo fijaron a la cruz. Los gritos del pueblo se mezclaban con los golpes del martillo. Cada estallido de dolor era una ofrenda de amor. La cruz fue levantada y con un impacto seco cayó en el hoyo preparado. El cuerpo de Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Desde lo alto de la cruz, Jesús miró a la multitud, vio rostros de odio, de burla, de indiferencia, pero también vio a su madre, a Juan, a María Magdalena, a los pocos que aún estaban con él. Los sumos sacerdotes se burlaban: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti». Los soldados lo escupían, la gente lo insultaba, pero Jesús no devolvió el odio con odio. En cambio, sus labios pronunciaron palabras de amor y perdón. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
Jesús no solo soportó el dolor físico, sino la burla, la ingratitud y el abandono, y aún así perdonó. A su lado, 2 ladrones también estaban crucificados. Uno de ellos se burlaba, pero el otro, arrepentido, miró a Jesús y le dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con una ternura infinita, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Incluso en la agonía, Jesús regalaba la salvación. A los pies de la cruz, María sufría en silencio. La madre que lo había cargado en sus brazos, ahora lo veía suspendido entre la vida y la muerte. Jesús la miró y con un esfuerzo final habló: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego, dirigiéndose a Juan, el discípulo amado, le dijo: «He ahí a tu madre». En ese momento, María se convirtió en la madre de todos los creyentes. Jesús, en su infinito amor, nos la dejó como muestra de madre espiritual. La cruz no solo fue un tormento físico. Jesús experimentó la soledad, el abandono. En un momento de profunda angustia, clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No era desesperación, era la expresión del sufrimiento extremo. Jesús cargaba sobre sí el pecado del mundo y por un instante sintió el peso de la separación que el pecado causa entre Dios y el hombre. El cielo comenzó a oscurecerse, un profundo silencio cubrió la tierra. Jesús, con las últimas fuerzas de su cuerpo agonizante, exhaló su última oración: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con un suspiro profundo, Jesús inclinó la cabeza y murió. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión romano que lo custodiaba, al ver todo esto, cayó de rodillas y exclamó: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Para asegurarse de que estaba muerto, un soldado romano tomó una lanza y la clavó en su costado, y al instante brotó sangre y agua. El último gesto de Jesús fue derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra redención. Jesús no fue vencido en la cruz fue su victoria, fue su trono. Nosotros también estamos llamados a cargar nuestras cruces. No estamos solos. Jesús nos enseña que el amor es más fuerte que el dolor, que el sacrificio es el camino a la gloria. Hoy, ante su muerte, cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a entregar mi vida a Cristo como Él la entregó por mí? ¿Estoy cargando mi cruz con amor o me quejo de ella? ¿Soy consciente del precio que Jesús pagó por mi salvación? Jesús murió, pero su amor sigue vivo. Nos toca a nosotros decidir si queremos vivir en ese amor o ignorarlo. La cruz no es el final, es el inicio de nuestra redención. El sepulcro y la esperanza de la resurrección. El cuerpo de Jesús yacía inerte en la cruz. El Hijo de Dios, el Maestro, el Salvador del mundo, había muerto. Todo parecía haber terminado. Las esperanzas de aquellos que lo seguían se desmoronaban. La tarde avanzaba y el sábado se acercaba, el día sagrado de descanso para los judíos. Según la ley, el cuerpo no podía quedar expuesto en la cruz durante el día de reposo. Entonces, un hombre valiente y noble, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pero discípulo secreto de Jesús, decidió actuar. Fue ante Poncio Pilato y pidió el cuerpo de su maestro para darle una sepultura digna. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan rápido, consultó con el centurión encargado de la crucifixión. Al confirmarle la muerte, concedió el cuerpo a José. Con reverencia y profundo respeto, José lo bajó de la cruz. Nicodemo, otro discípulo en secreto, lo acompañó, trayendo mirra y aloe para embalsamar el cuerpo. María, la madre de Jesús, junto con algunas mujeres, miraban con dolor cada movimiento. Sus manos temblaban al tocar aquel cuerpo que alguna vez había sostenido en sus brazos cuando era un niño. El corazón de María estaba roto, pero su fe seguía intacta. Envolvieron a Jesús en una sábana limpia y lo llevaron a un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Era un lugar que pertenecía a José de Arimatea, un sepulcro que nunca había sido usado. Con gran cuidado colocaron el cuerpo de Jesús dentro y con esfuerzo rodaron una gran piedra a la entrada de la tumba.
Los fariseos y sumos sacerdotes, recordando que Jesús había dicho que resucitaría el tercer día, fueron ante Pilato y le pidieron que sellara la tumba y pusiera guardias para evitar que los discípulos robaran el cuerpo. Así lo hicieron. El sepulcro fue sellado y custodiado. Parecía el fin. El silencio y la oscuridad cubrieron el lugar. El sábado fue el día más difícil para los discípulos. Jesús estaba muerto. El maestro ya no estaba con ellos. ¿Qué iba a pasar ahora? Habían dejado todo por seguirlo y ahora todo parecía perdido. El sábado santo representa el silencio de Dios. Es el momento en que todo parece oscuro, en que la esperanza se tambalea, en que las promesas parecen haber sido olvidadas, pero Dios sigue obrando, aunque no lo veamos. Para María, ese día fue de profundo dolor, pero también de esperanza. Ella sabía que su hijo cumpliría lo que había dicho. En su corazón esperaba la resurrección. La esperanza de la resurrección. La vida triunfa sobre la muerte. Los discípulos pensaban que la historia había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Jesús no fue vencido por la muerte. La cruz no era el final, era el inicio de una nueva historia. Jesús había dicho claramente: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El sepulcro no era el destino final, sino la puerta hacia la victoria. La muerte no podía retenerlo. El tercer día llegaría. La piedra sería removida. El sepulcro quedaría vacío. La tumba no podía contener al autor de la vida. ¿Esperamos la resurrección en nuestra vida? A veces vivimos como si la historia terminara en la cruz, como si no hubiera resurrección. Los momentos de dolor y prueba son como el sepulcro, oscuros, fríos, llenos de incertidumbre. Pero Dios nos invita a confiar, a esperar, porque después del sufrimiento siempre viene la gloria. El sepulcro es el lugar donde nuestros miedos y dudas deben morir, para dar paso a la fe y la esperanza. No tengamos miedo, la historia no termina en la cruz. La muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitará y con Él nuestra esperanza se hará nueva. El significado de la pasión de Cristo en nuestra vida. La pasión de Cristo no es solo una historia del pasado, es el acontecimiento central de nuestra fe, el acto supremo de amor, la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Cada herida, cada latigazo, cada gota de sangre derramada tuvo un propósito: salvarnos. Pero, ¿hemos comprendido realmente lo que significa su pasión para nosotros el día de hoy? ¿Entendemos el peso de su sacrificio? Jesús no sufrió en vano. Su pasión sigue siendo actual, sigue tocando nuestras vidas, sigue invitándonos a la conversión. A través de su pasión, Cristo nos dejó lecciones eternas. Su entrega en la cruz no es solo un evento histórico, sino un mensaje vivo que nos llama a la transformación. Veamos qué significa su pasión en nuestra vida diaria. A veces pensamos que el pecado no tiene consecuencias, que es solo una falta pequeña, algo sin importancia. Pero cada pecado tiene un peso, cada pecado causa sufrimiento, cada pecado nos aleja de Dios. Jesús cargó con el peso de nuestros pecados. Cada golpe que recibió fue por nuestras ofensas, cada espina en su frente fue por nuestra indiferencia, cada clavo en sus manos y pies fue por nuestras decisiones equivocadas. Cuando miramos la cruz, no podemos seguir viviendo como si el pecado no tuviera importancia. Jesús nos amó tanto que prefirió sufrir en nuestro lugar antes que dejarnos sumidos en la muerte. Cristo no quiere que vivamos en la culpa, sino en la libertad. Nos invita a la conversión, al arrepentimiento sincero, a empezar de nuevo. El amor que el mundo nos ofrece muchas veces es frágil, superficial, egoísta. Pero Jesús nos mostró el amor verdadero, un amor que lo entrega todo, sin esperar nada a cambio. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús nos amó hasta el extremo, no puso condiciones, no esperó que fuéramos perfectos, no esperó que lo mereciéramos, nos amó en nuestra debilidad, en nuestro pecado, en nuestra fragilidad. Ese es el amor que debemos imitar, un amor que perdona, que se sacrifica, que no se cansa de dar.
Jesús nos enseñó que el amor es más fuerte que el odio, que el bien vence el mal, que el perdón es el camino hacia la verdadera paz. Jesús nos dejó claro que el camino del cristiano no es fácil. Nos advirtió que, si queremos seguirlo, debemos cargar nuestra cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Cada uno tiene su cruz en la vida: el dolor, la enfermedad, la pérdida, las dificultades, las pruebas. A veces queremos huir de ellas. Preguntamos a Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero la pasión de Cristo nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito, que el dolor ofrecido con amor tiene un valor redentor. Jesús no eliminó el sufrimiento, sino que lo transformó en camino de salvación. La cruz no es el final. Después de la cruz siempre viene la resurrección. En Getsemaní, Jesús experimentó una angustia profunda. Su humanidad tembló ante el sufrimiento inminente. Pidió al Padre que, si era posible, apartara de él ese cáliz, pero al final se abandonó completamente a la voluntad de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos resistimos a la voluntad de Dios? Queremos que las cosas sean como nosotros las planeamos. Queremos que todo salga bien, sin dificultades, sin sacrificios. Pero la pasión de Cristo nos enseña que la voluntad de Dios es siempre más grande que la nuestra. Cuando aceptamos la voluntad de Dios con amor, encontramos paz en medio del sufrimiento, luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la prueba. En la cruz, Jesús nos demostró que su amor no tiene límites. Nos amó hasta el extremo, hasta el último suspiro, hasta la última gota de su sangre. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nada puede separarnos de su amor, ni el pecado, ni el miedo, ni nuestra fragilidad. Su amor es eterno, y hoy nos invita a responderle con todo nuestro corazón. Jesús sufrió y murió por amor a nosotros. Su pasión no fue solo un acto heroico, fue la mayor prueba de amor que ha existido. ¿Cómo le respondemos? No basta con conmovernos al escuchar su historia, no basta con sentir tristeza con su dolor. Él nos pide más, nos pide entrega, nos pide fidelidad, nos pide amor. Cada vez que miramos la cruz, debemos recordar: esto lo hizo por mí. Ahora es nuestro turno. Él entregó su vida por nosotros. ¿Estamos dispuestos a entregar la nuestra por Él? Que la pasión de Cristo no sea solo un recuerdo en nuestra mente, sino una transformación en nuestro corazón. Que su sacrificio nos inspire a vivir con amor, a cargar nuestra cruz con valentía y a confiar siempre en su infinita misericordia. La pasión de Cristo no es solo un relato para recordar en Semana Santa, es una invitación constante a transformar nuestra vida, a dejar atrás el pecado y a abrazar la esperanza de la resurrección. La cruz no es el final, sino el camino hacia una vida nueva en Dios. Cada uno de nosotros tiene una respuesta que dar ante el sacrificio de Cristo. ¿Cómo responderemos? Jesús no sufre en vano. Su amor nos desafía a vivir de manera diferente. Su entrega total nos confronta con nuestra manera de vivir la fe, nuestra relación con Dios y con los demás. No podemos quedarnos indiferentes ante tanto amor. La pasión de Cristo nos muestra la gravedad del pecado. Jesús sufrió porque el pecado separa al hombre de Dios, pero su sacrificio nos ofrece una nueva oportunidad. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús nos llama a dejar atrás nuestra vida de pecado y volver a Dios. Nos invita a una conversión sincera, no solo con palabras, sino con hechos. El arrepentimiento verdadero nos lleva a buscar su misericordia. El mismo Jesús que murió en la cruz nos espera en el sacramento de la reconciliación para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Cuando Jesús murió, muchos pensaron que todo había terminado. Sus discípulos se escondieron, el miedo los paralizó. Pero la pasión de Cristo no era el final, era el inicio de una historia de redención. Dios tiene el poder de transformar el dolor en gloria, la cruz en victoria, la muerte en vida, pero nos pide fe. Jesús nos invita a vivir con fe, a no dejarnos vencer por las pruebas, a confiar en que Dios nunca nos abandona. Jesús nos amó hasta el extremo, no solo con palabras, sino con obras.
lavó los pies de sus discípulos, perdonó a los que lo traicionaron, abrazó su cruz con amor, nos mostró que la verdadera grandeza está en el servicio. Jesús nos dejó el ejemplo, ahora nos toca a nosotros imitarlo. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía que todo estaba perdido, pero al tercer día el sepulcro quedó vacío. No estamos solos. Jesús nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús dio su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros decidir cómo responder a su amor. La pasión de Cristo nos llama a la conversión, a la fe, al amor y a la esperanza. Hoy Jesús nos pregunta: ¿y tú qué harás con mi sacrificio? Que nuestra vida sea la mejor respuesta. Que la pasión de Cristo no sea solo un recuerdo, sino una transformación en nuestras vidas. Que su amor nos impulse a vivir con fe, su sacrificio nos inspire a servir y su cruz nos enseñe que siempre hay esperanza. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que Dios los bendiga y que el amor de Cristo los guíe siempre.